Mi nombre es Isabel Guillén, soy bióloga. El otro profesor que me acompañará en las clases es Gianfranco Landa. Nosotros vamos a impartir las clases de biología para quinto de secundaria. El día de hoy es nuestra primera clase de biología. Vamos a ver hoy día todo lo que es la teoría. Comencemos con lo que es biología. Bueno, biología en sí abarca, como ya sabemos, todo lo que tenga que ver con cualquier ser vivo, ya sean animales, plantas, microorganismos. Son a veces seres vivos que no podemos ver, pero que están allí y que intervienen positivo o negativamente en la vida de nosotros mismos y de otros seres, otros animales o otras plantas. Justamente podemos definir lo que es biología como la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y de sus procesos vitales, ¿no? Como ya lo dije, desde los seres más pequeños, como lo son los microorganismos, hasta seres ya que son visibles a nuestros ojos, como los animales, las plantas, los hongos. Y los procesos vitales, que no solamente son importantes para entender su vida, sino también para entender cómo ellos pueden relacionarse con el resto y también cómo puede ser beneficiosos para nosotros, ¿no? Conocer tal vez, desarrollar diferentes vacunas, diferentes curas, diferentes tratamientos, algunas enfermedades en base a productos naturales, o simplemente entender por qué un animal o una planta es diferente a otro. Bueno, en sí la biología es una ciencia que abarca muchos temas diferentes, pero existen ramas dentro de la biología para separar justamente el estudio de las diferentes secciones. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es algunas de ellas, como lo que es la botánica, que estudia a las plantas, la zoología, que estudia los animales, la genética, que se basa en estudiar las leyes de la herencia, justamente cómo se heredan las características de los padres a los hijos. Tenemos lo que es la ecología, justamente el estudio de la interrelación entre los animales, los seres vivos, con su ambiente. Tenemos la micología, que estudia los hongos, la taxonomía, que se encarga de ordenar a los animales, cómo es que una vaca es una vaca, o le llamamos vaca, y sabemos que esa vaca hasta cierto punto está emparentado con otros mamíferos, como pueden ser los perros o los gatos. Justamente la taxonomía se encarga de generar ese orden para que podamos conocerlos, ¿no? También está la bacteriología, que se encarga del estudio de las bacterias, y la citología, que es en general el estudio de las células. Existen otras ramas de la biología que aquí quedan explicadas en esta diapositiva para que ustedes puedan repasarlo y tenerlo en consideración. Bueno, entre las características de los seres vivos tenemos que destacar las siguientes. La principal es que todos los seres vivos están compuestos por estos átomos, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, que podemos recordarlo con las siglas de CHOMPS. Bueno, la unidad básica de los seres vivos es la célula. Y tenemos que tener en cuenta que los seres vivos nacen, crecen, se relacionan, se reproducen y mueren, ¿no? Que es ya algo que tenemos en nuestra cabeza desde hace muchos años. Existen otras características más detalladas de estos seres vivos y son las que vamos a ver a continuación, que justamente explican el por qué un ser vivo es un ser vivo en sí. Una de ellas es la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es justamente el mantener el equilibrio dentro del ser vivo. Este equilibrio es un equilibrio del ser vivo con su medio externo, del ser vivo dentro de él, ya que puede ser el equilibrio que hay entre las células y el espacio externo a las células. ¿Para qué mantenemos ese equilibrio? Es en sí para tener un control sobre la temperatura corporal, sobre la cantidad de agua que existe en el cuerpo para no retener líquidos, en el pH, para mantener la alcalinidad o la basicidad, en la concentración de sales minerales, que es muy importante para la transmisión de diferentes señales nerviosas, así también para la cantidad de energía, para que no acumulemos tanta grasa y otros
otras características más. Tenemos el crecimiento y el desarrollo. Todos los seres vivos crecen, ya sean unicelulares, como las bacterias, o ya sean pluricelulares, como los animales. Todos los seres vivos crecen y se desarrollan. Tal vez las bacterias, tal vez no las veamos, pero cuando son bacterias recién generadas, suelen ser de la mitad del tamaño de una bacteria adulta. También podemos ver en las vacas que las terneras son diferentes a una vaca ya adulta. Otra característica es el metabolismo. En sí, todos los seres vivos experimentan un conjunto de reacciones químicas. El metabolismo es justamente ese conjunto de reacciones químicas que utiliza el ser vivo para generar energía o generar tejidos. Existen dos tipos de metabolismo: el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo se refiere a la transformación de sustancias simples y complejas. Por ejemplo, un proceso anabólico es la transformación del azúcar en almidón. ¿Esto dónde se ve? En la papa. Cuando la papa se forma, comienza a acumular el azúcar y comienza a formar moléculas gigantes de almidón para poder acumular ese almidón dentro del fruto, dentro de la papa. Tenemos también lo que es el catabolismo. El catabolismo, por el contrario, es la transformación de sustancias complejas en sustancias simples. Por ejemplo, tenemos a nosotros, cuando hacemos ejercicio, una molécula muy grande que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestros músculos, se llama el glucógeno. Nuestro cuerpo al hacer ejercicio necesita energía, así que ¿qué hace? Coge ese glucógeno, que es complejo, y lo divide en partes sencillas, que es justamente azúcar y luego en ATP. El ATP, que es en sí la que te va a dar la energía, ¿no? O sea, destruye el glucógeno, lo convierte en sustancias mucho más simples, que es el ATP o el azúcar, y de allí obtiene la energía para poder moverse. Tenemos también otra característica, que es la organización y la complejidad. Todos los seres vivos son complejos, ya sean un ser vivo unicelular como las bacterias, o ya sea un ser vivo pluricelular que tiene diferentes células, entre ellas, no sé, células de los huesos, células de la piel, células del intestino, todas diferentes. Un ser vivo unicelular, como las bacterias, que son procariotas, también son complejas, y su complejidad se basa en la diferencia de organelas que tiene ella dentro de su ser. Una característica ya bastante conocida es la reproducción y la herencia. Todos los seres vivos se reproducen, ya sea una reproducción asexual, como lo hacen las bacterias, que es de una célula madre se divide en dos, que genera dos copias idénticas, o ya sea la reproducción sexual, que se da en animales ya mayores y donde hay una diferenciación de gametos, ¿no? Donde existe el gameto femenino y el gameto masculino y se genera un ser vivo diferente a los anteriores, parecido pero diferente, así como nosotros no somos iguales a nuestros padres. Tenemos también la irritabilidad. Esta característica es muy importante, ya que es innata a los seres vivos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos durmiendo con la luz apagada y alguien prende la luz, nuestra pupila reacciona inmediatamente a eso al abrir los ojos. También los animales. Por ejemplo, cuando ves un caracol caminando e intentas tocarle el ojo, el caracol inmediatamente retrae el ojo. Y es justamente porque está reaccionando ante ese estímulo externo que sería tu dedo al tocarlo. Los estímulos pueden ser diferentes tipos, como ya lo hemos mencionado, la luz, puede ser la misma presión, puede ser la temperatura. Otra característica es la adaptabilidad. Existen tanta diversidad de seres vivos justamente por esta característica, ya que ellos se adaptan a los diferentes ambientes que pueden existir en la Tierra. Asimismo, se adaptan a las diferentes especies con las que pueden convivir y tienen que adaptarse al alimento disponible. La adaptación, existen tres tipos. Una adaptación que es morfológica, que es justamente en algún cambio en la forma que hace que, por ejemplo, estos insectos se mimeticen con las hojas de los árboles y así evitan ser consumidos por otros animales. Otras adaptaciones fisiológicas, como en la función,
aquí en los lobos que viven en las zonas nórdicas, acumulan grasa y tienen un pelaje muy denso justamente para aislarse del frío externo. Y otros cambios que son conductuales. Por ejemplo, eh, este roedor lo que hace es, cuando ve que su alimento comienza a escasear, oculta su alimento, lo entierra para poder tener después disponibilidad del mismo. Bueno, con respecto, ya hemos visto algunos organismos. Existe una organización dentro de lo que es la materia viva. Esta organización nos permite diferenciar desde lo más simple hasta lo más complejo de lo que existe vivo en el planeta. Cada nivel de esta organización supone características que un nivel anterior no lo tenía. Existen niveles sin vida, que son los abióticos, y los niveles ya con vida, que son los bióticos. Y aparte, existe un nivel que ya abarca lo que es una organización ecológica, que es cuando ya no hablamos de un solo individuo. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, tenemos que partimos de la organización más básica, que es a nivel químico, que son los átomos. Los átomos se juntan y forman moléculas. Las moléculas, al juntarse entre ellas, forman moléculas mucho más grandes, llamadas macromoléculas. Ellas, diferentes macromoléculas, se juntan y comienzan a formar orgánulos o organelas. Dichas organelas se juntan y forman células, diferentes células. En este caso, por ejemplo, tenemos célula del hueso, que podría ser un miocito. No, que podría ser un osteoclasto. Un osteocito. Entonces, cuando juntamos muchos de estas células, muchos osteocitos, formamos un tejido. En este caso, el tejido de los huesos. Al juntar diferentes capas de este tejido, tenemos un órgano. Los diferentes órganos forman los sistemas de órganos, como ya conocemos, el sistema óseo, el sistema digestivo, el sistema muscular. Al juntar todos los sistemas, tenemos un organismo. El conjunto de organismos de la misma especie es una población. Cuando juntamos a diferentes poblaciones, esto ya es una comunidad. Por ejemplo, en esta imagen tenemos a la población de elefantes, población de jirafas y población de árboles. Cuando ya abarcamos también lo que son material inerte, formamos un ecosistema. Por ejemplo, en esta imagen tenemos abarcando también lo que es el agua, que es una sustancia inerte, el aire o la misma tierra. Y ya llegamos a la organización mayor, que es la biosfera, que abarca absolutamente todos los seres vivos que viven en el planeta Tierra. Bueno, entonces vemos este grado de organización, todo ese conocimiento que se ha obtenido hasta el día de hoy, y nos hacemos la pregunta de cómo se obtuvo esta información, cómo es que los científicos o los estudiosos llegaron a tener todo esto y a organizarlo de tal manera que se pudiera entender. Y esto se hizo gracias al método científico. Entonces, ¿qué es el método científico? Tiene dos conceptos. Uno es que el método científico es la ruta organizada, dirigida, con un punto de partida y metas definidos. También se le puede definir el método científico como una serie de pasos ordenados y sistematizados que se siguen para cumplir un propósito. Hay que recordar que el método científico tiene como finalidad, obtener conocimiento. El método científico arranca de lo que es una duda y la meta siempre es el objetivo. Como ya hemos dicho antes, los pasos del método científico deben seguir un orden lógico y cronológico. Y esto significa que el método científico es sistematizado, o sea que sigue un orden. Por ejemplo, acá tenemos los pasos del método científico. Primero está la observación. Por ejemplo, podríamos decir que observamos una mosca que está parada en nuestra torta. Entonces, lo que hacemos es plantearnos un problema. Decimos,
¿por qué esta torta está parada en mi torta? ¿Por qué esta mosca está parada en mi torta? Y planteamos y comenzamos a pensar, comenzamos a averiguar, ¿qué es una mosca? ¿Por qué mi torta? ¿La torta de qué está hecha? La torta tiene azúcares, la mosca es un insecto, las moscas se alimentan. Comenzamos a buscar ese marco teórico alrededor de nuestro problema. Entonces lanzamos una hipótesis. Decimos, yo creo que la mosca se para en mi torta porque se está alimentando. Y entonces, si somos aún más inquisitivos, decimos ya, vamos a hacer un experimento. El experimento vamos a diseñar. Entonces, ¿qué planteas? El diseño de la investigación es justamente generar diferentes parámetros medibles. Por ejemplo, tú dices, ya, ahora voy a dejar un pedazo de torta en este plato, en este otro plato voy a poner tierra, en este otro plato voy a poner un borrador y en este otro plato voy a poner agua. Y dices, voy a esperar. Entonces realizas tu experimento. ¿En qué consiste? Esperar a ver qué hace la mosca. Justamente si va al agua, va al borrador, va a la tierra, ¿a dónde va? ¿O qué hace? Luego ya cuando has observado minuciosamente a esta mosca, tienes los resultados. Tienes, bueno, pasó 10 minutos en mi torta, nunca tocó el borrador, tal vez, o tal vez nunca estuvo en el agua, tal vez pasó un momento en la tierra, quién sabe. Y a partir de esos resultados comienzas a analizar, junto con lo que tenías la información previa ya del animal, de que se alimenta, que consume azúcares, puedes llegar a una conclusión. De acuerdo a lo que he observado en mi experimentación, puedo decir de que la mosca se paraba en mi torta porque quería alimentarse. Y ya la difusión viene en los estudios científicos, así como ahora lo están haciendo con lo del coronavirus. Hace poco se ha publicado el genoma del coronavirus peruano, bueno, del coronavirus que está aquí presente en la población peruana. La difusión se realiza en revistas científicas, a través de publicaciones. Ahora también se considera lo que son las noticias, las redes sociales, la difusión justamente de este nuevo conocimiento. Y bueno, estos son los pasos que se siguen en el método científico. En algunas ocasiones pueden saltarse algunos pasos, pueden anularse algunos pasos, pero siempre es en este orden. Siempre se va a dar observación al problema, a la hipótesis, a la experimentación, al análisis de resultados, a la conclusión.